¿Qué tal a todos, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Este tema lo he medio tocado por encima en el vídeo anterior, pero creo que merece totalmente la pena de ser hablado en este punto, ¿de acuerdo? Porque me parece un tema tan importante, de hecho me parece el más importante que debemos tratar aquí, ¿vale? Y es un hito absolutamente histórico. Y es que, de hecho, mira, me lo voy a apuntar como título, ¿vale? Dejarme que lo apunte como título. Por primera vez en la historia, Bitcoin ya no es rentable. Por primera vez en la historia, Bitcoin no es rentable. Bitcoin siempre ha sido extremadamente rentable bajo cualquier concepto, con halving, con 20 halvings, con lo que sea, ¿vale? Por primera vez en la historia, Bitcoin no está siendo rentable. No lo es. Y esto es un problema. ¿Para quién no está siendo rentable? Para inversores está siendo súper rentable. Para quien no está siendo rentable es para los mineros. Y si para los mineros no es rentable, van a pagar las fucking máquinas de minar. Esto es así, porque esta rentabilidad no tiene ningún sentido. La dificultad del hash rate, ¿vale? La dificultad de las operaciones matemáticas que tienen que resolver estos aparatos equivale aproximadamente, a la hora de repartir el pastel, a que la dificultad que se está minando, si lo puedes llegar a traspasar a euros o a dólares, equivale a un Bitcoin en 80.000 dólares. Por algún motivo, las máquinas están en su peak y siguen en máximos históricos sin parar. De hecho, no ha habido ningún momento en que la potencia de minado haya caído. Ha habido caídas puntuales, ha habido aquí, pero siempre, si os fijáis, siempre ha ido con una tendencia al alza. Esta tendencia sigue estando. Y es cierto que en algún momento, si el mercado institucional entraba en Bitcoin, lo más normal es que la potencia de minado fuera a máximos porque el mercado esperaría un Bitcoin estallando. El problema que tenemos aquí es que jamás en la historia esta línea, ¿vale? La dificultad, el hash rate, había superado el precio en dólares al contado en este momento. Si bien es cierto que, para que os hagáis una idea, la potencia total, la dificultad en este momento equivalía a pues aproximadamente 300 dólares y Bitcoin había llegado a estar en 60 y pico mil, ¿de acuerdo? Y dirás tú, ¿por qué aquí no interesa minar? Pues porque pasas a otros proyectos que sí que son más interesantes de minar de lo que es Bitcoin, por ejemplo, entre otras muchas razones que ya las desgranaremos algún día, pero que no voy a ponerme aquí yo matemático a explicar esto. Pero como se ve, en todos los momentos de la historia siempre ha sido interesante minar Bitcoin. Desde que nació era interesante, no, pero en el momento en el que el mercado le dio un valor, sí que es cierto que siempre ha sido interesante minar Bitcoin. A partir de aquí, ha llegado un punto en el que no tiene ningún sentido. A nivel coste de la energía y al nivel de dificultad que plantea resolver esas operaciones matemáticas por parte de los ASICs que están ahí minando Bitcoin, es un equivalente a tener un Bitcoin en 80.000 dólares cuando Bitcoin está en este momento en 40.000. Jamás en la historia se había superado, la línea de dificultad, la línea de hash había superado al precio. Pues por primera vez ha sido superado, lleva ya unas cuantas semanas por encima, pero ahora está en máximos absolutos. No tiene ningún tipo de sentido. Ha superado el hash rate al máximo en dólares del 2021, noviembre 69.000. Esto es insostenible. No tiene ningún sentido estar minando, salvo que creas que Bitcoin se va a ir a 200.000 dólares en las próximas semanas. Carece de ningún tipo de sentido tener a las máquinas minando. No creo que haya nadie en su sano juicio que piense que Bitcoin se va a ir a 200, 160.000 dólares en cuestión de semanas. Lo veo totalmente imposible. Entonces, a este punto, creo que este dato es insostenible. Hay otro dato que ya lo saqué en el vídeo anterior, ¿vale? Hay otro dato que ya lo saqué en el vídeo anterior. Dejadme que os lo busco, ¿vale? Un segundito. Os voy a buscar el dato. Y es, un momento, y es sobre el mercado de futuros en Bitcoin, ¿vale? Es algo increíble. A ver si aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Descargó.
un segundito. Aquí tengo la foto, ¿vale? Esta es la foto, literalmente. El dominio de Bitcoin, tal y como veis aquí, mirad esta parte desde enero, ha ido cayendo hasta un punto en el que el nivel de las altcoins se ha totalmente disparado. Es decir, las altcoins equivalen a más de cualquiera de estas dos criptos, no juntas, obviamente, pero el nivel de volumen en altcoins está en niveles extremos, en niveles totalmente extremos. Es decir, el interés de Bitcoin se ha perdido y se ha ido a las altcoins. ¿Problema que tiene esto? Pues que el interés en las altcoins no va a durar mucho. Y esto es matemática pura. Y esto es matemática pura. Mirad, os lo enseño, ¿vale? Para que seáis conscientes de ello. Solana ha subido, mirad el gráfico en un día. ¿Era interesante en 17 dólares, 19,20? A posteriori, sí, pero realmente aquí no era interesante Solana. ¿Cuándo fue interesante Solana? A partir de los 30, 40 dólares era interesante entrar en apalancado, no digo en spot, aquí por supuesto, en apalancado en Solana. Y ha empezado un volumen que se ha disparado hasta llegar a los 126 dólares, que es prácticamente, bueno, es más de un por 10 desde el mínimo que marcó en enero de 8. Es un por 15, ¿de acuerdo? Más de un por 15. Lo mismo pasa con, por ejemplo, vámonos a Rose. Chavales, Rose estaba a finales de octubre en 3 céntimos. Ha llegado a 15. Ha hecho un por 5 en 2 meses. No hay mucho más margen de subida. ¿Podría llegar Rose a 20 céntimos? Por supuesto, y los va a llegar en el corto plazo. Pero el interés en las altcoins va a perderse sí o sí. Mirad, por ejemplo, RAI. RAI estaba en 15 céntimos. A finales de octubre estaba en 16,15. Ha llegado a 2 dólares. Ha hecho otro por 15. Entonces, esto no tiene ningún sentido. ¿Cuándo era interesante entrar en apalancado en RAI? Pues una vez que te da esta señal aquí y se te queda aquí estancado en 0,30 y algo, no sé qué. Ahí era interesante entrar en apalancado y aquí en spot, obviamente, si te has percatado de ello. El interés en Bitcoin está perdido porque los mercados de futuros saben que por muchas noticias que haya, Bitcoin no es capaz, es imposible que suba ahora mismo. Aparte, imaginad, si la dificultad está en este momento a 80.000 dólares, cuando llegue el halving a este mismo nivel de dificultad, se va a ir a 160.000 dólares por unidad de Bitcoin. Esas máquinas se van a apagar, esa dificultad tiene que caer. Eso significa poco interés de los mineros. Al final, esto es una línea de oferta y demanda. Poco interés de los mineros acaba equivaliendo a poco interés de los inversores. Esto es así. A partir de aquí, veremos y tendrá que haber un reseteo. Si el volumen de Bitcoin ha pasado a altcoins y las altcoins dejan de ser interesantes porque han tenido semejante estallido de locos, que tendrán que acabar dejando de ser interesantes. Con ese dejar de ser interesantes, también caerá el volumen en las altcoins. El volumen que subirá será el de USDT. Y esto provocará que los precios caigan. Bitcoin tiene que caer a la zona de 35, 38. Tiene que caer, o sea, tiene que darse un respiro. No puede aguantar aquí eternamente. ¿Puede subir a 48? Pues es que yo no voy a ponerme aquí a negar que pueda subir a 48, pero es que la minería, la dificultad está en máximos, no tiene ningún sentido. Con el halving a la vuelta de la esquina, la dificultad se duplica, porque la recompensa se va a la mitad, ¿de acuerdo? Entonces, si ahora mismo la dificultad está en 80.000, está en 160.000, con un token en 43.000 dólares. Esto punto uno. Punto dos, el interés en Bitcoin ha decaído totalmente. Los futuros no están ahí. Bitcoin ya ha sido rentable, subiendo de 25.000 a 40.000. Lo que había de 40.000 a 45.000 ha sido más retail que otra cosa, ¿vale? Ha sucedido, pero no ha tenido mucho que ver aquí el mercado gordo, el institucional. Este dinero, en la medida en la que ves cierto nivel de agotamiento que iba a ser al final en la zona de 40.000, ha ido yéndose a las altcoins. Y por eso las altcoins han literalmente estallado de magnitudes históricas. Rose de 3 céntimos a 15. RAI de 17 a 2 dólares. Solana de 20 dólares a 120. Todo esto cuestión de, como digo, de 2 meses. Ese dinero ya ha fluido a las altcoins. ¿Vemos a las altcoins haciendo un por 2 o un por 3 más? Pues yo no lo veo. Yo no veo a Rose en 40 céntimos o en 45. Yo no veo a RAI en 10 dólares. Yo no veo a Solana en máximos históricos prácticamente poniéndose en 200. No lo veo. Con lo cual, ese dinero en altcoin dejará de ser interesante. Eso pasará a USDT.
y eso provocará caídas. Entonces, nos lo están diciendo los mineros, nos lo está diciendo el mercado de futuros, nos lo está diciendo también un poco la lógica. Va a caer el mercado y estos son señales que no ha habido nunca. Un mercado en el que la dificultad del hash sea muy superior al mismísimo precio de Bitcoin, yo no lo he visto en la vida porque nunca ha sucedido y está pasando por primera vez. ¿Puede ser un indicador de que las cosas estén cambiando? Sí, pero yo no conozco a nadie que trabaje perdiendo dinero. Yo no conozco a nadie que gane 50 euros al día e ir a trabajar le cueste 70. Yo no conozco a nadie que, salvo que piense que gastándose 70 ahora, yendo a un trabajo que le pagan 50, el año que viene va a cobrar 300. Es la única forma de pensarlo. Bitcoin va a estar en abril, mayo, junio en 160.000 dólares. La dificultad actual es 80.000. Cuando ocurra el halving será el doble, 160.000. ¿Va a hacer Bitcoin un por 4 en 4 o 5 meses? Pongo la mano en el fuego porque no. Pongo la mano en el fuego porque no. Entonces, yo no conozco a nadie que trabaje gratis y que la previsión a futuro sea seguir perdiendo pasta. ¿Esto qué significa? Que debe caer el precio. Que debe caer el precio, deben apagar los mineros las máquinas y la dificultad, el hash rate, tiene que disminuir. Espero que haya quedado claro, familia. Vídeo extremadamente importante. Besazo, nos vemos, que vaya bien. Chao, chao.